Bien, hermanos, buenas noches. Un abrazo para cada uno de ustedes. Seguimos en nuestros cursos. Tenemos dos cursos por clase. Una de ellas, esta es la tercera clase, la tercera hora del curso de hermenéutica. Y hemos avanzado hasta estar tratando ya los géneros literarios. Eh, el estudio de los géneros literarios de la Biblia es una parte fundamental de la hermenéutica bíblica. Es la ciencia y la interpretación de las escrituras y consiste en identificar, comprender y aplicar correctamente los diferentes tipos o formas de literatura que se encuentran en la Biblia. Personas a veces dicen, pero ¿acaso Pablo, Pedro estudiaron hermenéutica? Ellos no necesitaron hacerlo porque ellos estaban viviendo la historia, la cultura, ¿no? El trasfondo, ¿no? Y manejaban muy claramente los géneros en los cuales se expresaba. Entonces, nosotros sí necesitamos, porque nosotros tenemos que poder ubicarnos en la historia, en el contexto cultural y poder reconocer de manera clara los géneros en los cuales, literarios en los cuales se están expresando. Entonces, para nosotros la hermenéutica bíblica es una necesidad. Aprender a usar esta herramienta es clave. Entonces, necesitamos comprender y aplicar correctamente los diferentes tipos y formas de literatura que se encuentran en la Biblia. Entendiendo que un género literario es una forma particular de comunicación escrita que tiene características propias, su propia estructura, su propio estilo. Hay un propósito y determinadas reglas en el uso de cada género. Y en la Biblia, hermanos, que es la palabra de Dios, nosotros encontramos diversos géneros que Dios usó para revelar su verdad al ser humano. Por eso, antes de interpretar un pasaje es necesario reconocer su género. No se interpreta una parábola como si fuera una profecía, por ejemplo, ni un salmo como si fuera una carta doctrinal. Hay un propósito muy claro en el estudio de los géneros. El objetivo del estudio de los géneros literarios es que podamos evitar algunos errores de interpretación. Comprender el tipo de texto ayuda a no tomar literalmente lo que fue escrito en forma poética o simbólica. Respetar la intención del autor inspirado es importante porque cada escritor bíblico usó un género apropiado para comunicar la verdad de Dios a su audiencia. Necesitamos descubrir la riqueza del mensaje divino y al conocer los géneros, nosotros como lectores podemos apreciar la belleza, variedad y profundidad del lenguaje bíblico. Por supuesto, nos va a ayudar también a interpretar con fidelidad, porque nos permite aplicar principios adecuados para cada forma de escritura y así extraer el significado correcto del texto. Existen principales géneros literarios bíblicos, ¿no? Está el narrativo o histórico. Esto es para relatar hechos reales con propósitos teológicos. Génesis, Éxodo, Hechos tienen este marco. Son libros históricos, está en forma narrativa, pero hay revelación teológica expresada en cada uno de esos libros. Además, hay expresiones en términos legales, presentando mandamientos, estatutos o normas divinas. Éxodo, Levítico, Deuteronomios tienen esta característica, ¿no? Recordando y también tomando en cuenta que la salvación ha sido presentada en términos legales. Dios el juez, nosotros como reos eh, acusados, el Señor, nuestro Señor como abogado y la ley como el fiscal, ¿no? Que nos acusa. También están los libros poéticos, en el que se usa lenguajes simbólicos, metáforas y paralelismos. Salmos, cantares tienen estas características.
Están los libros sapienciales o de sabiduría, ¿no? Que enseñan principios prácticos para la vida. Proverbios y Eclesiastés también tienen estas características. Están los libros proféticos que pretenden comunicar un mensaje de Dios, a menudo en lenguaje simbólico y visionario. Isaías, Daniel, Apocalipsis tienen estas características. Están los libros o el lenguaje evangelístico o narrativo teológico, donde se relata la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, y los cuatro evangelios están bajo este marco. Están las cartas epistolares, donde se presentan doctrinas, consejos pastorales, dirigida a iglesias o individuos, Romanos, Efesios, Timoteo. Están bajo ese marco. Y apocalíptico también, donde se revelan verdades divinas mediante visiones y símbolos, ¿no? Daniel, Apocalipsis tienen esta característica. Entonces, estudiar los géneros literarios nos van a ayudar a leer la Biblia con entendimiento espiritual y disciplina interpretativa. Por ejemplo, un proverbio enseña un principio general, no una promesa absoluta. Una parábola enseña una verdad central, no múltiples detalles alegóricos. Un texto profético puede tener un cumplimiento inmediato y otro futuro. El Espíritu Santo inspiró a los autores humanos para usar diferentes formas literarias y el intérprete fiel debe discernirlas para captar la intención divina. Entonces, Dios ha elegido comunicarse a través de la belleza del lenguaje humano. Cada género literario es una ventana distinta a su verdad. Unos apelan al entendimiento, otros al corazón y otros a la esperanza eterna. Un estudio de los géneros literarios, entonces, no es un ejercicio académico frío, ¿ah? Sino una forma de adorar a Dios con entendimiento, reconociendo la profundidad con la que nos habló en su palabra. Vamos a ver, dentro de estos géneros literarios, la profecía, el lenguaje apocalíptico y las parábolas. Eh, en primer lugar, tenemos que decir que desde los tiempos antiguos, Dios ha hablado de muchas maneras. Así dice en Hebreos capítulo 1, ¿no? Dios ha hablado de muchas maneras, pero con un mismo propósito: revelar su voluntad, formar el carácter de su pueblo y conducirlo hacia la redención en Cristo. Cada palabra divina, cada visión profética, cada parábola pronunciada por los labios de nuestro Señor lleva el sello de la sabiduría eterna y la intención pastoral del Dios que enseña, corrige y consuela. El creyente que se acerca a las Escrituras con humildad descubre que Dios no solo nos dio un libro para informar la mente, sino para transformar el corazón. Por eso, entender los géneros literarios bíblicos no es un ejercicio meramente académico, sino una experiencia espiritual que permite escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Tenemos que explorar, en esta clase vamos a explorar tres de los géneros más sublimes y reveladores de la palabra: la profecía, la literatura apocalíptica y las parábolas. A través de ellos vamos a contemplar el carácter multiforme de la revelación divina y aprenderemos cómo el Señor eh, sigue hablando, hoy con poder, esperanza y gracia. Cuando hablamos de la pedagogía divina en cuanto a la revelación, tenemos que entender que la Biblia no fue escrita de manera uniforme ni monótona. En ella resuena una sinfonía de voces, estilos y recursos que revelan la infinita creatividad de Dios. El Señor, como un pedagogo perfecto, el maestro perfecto, adaptó su mensaje al tiempo, al pueblo y al contexto histórico de cada generación. Así, por medio de la profecía, confrontó el pecado y anunció su plan de redención. Mediante la literatura apocalíptica, fortaleció la fe de su pueblo en medio de la persecución, y a través de las parábolas reveló las verdades del reino con imágenes comprensibles y conmovedoras.
Estos tres géneros son instrumentos vivos del Espíritu Santo. La profecía despierta la conciencia, lo apocalíptico infunde esperanza y las parábolas abren el entendimiento a los misterios del reino. Cada uno posee un estilo distinto, pero todos convergen en una misma meta: glorificar a Cristo y formar al creyente en la obediencia de la fe, ¿no? Ese es el propósito. Ahora, en un tiempo donde la interpretación bíblica se ha vuelto superficial y sensacionalista, es urgente volver a una hermenéutica cristocéntrica y reverente, que reconozca que toda la escritura, desde los profetas hasta las parábolas, tienen como centro la persona y la obra del Hijo de Dios. Él es el centro de toda la escritura. Fíjense, hay varios movimientos, varios grupos religiosos, grupos evangélicos que tienen un estilo interpretativo bastante particular y no entendiendo que el propósito de la escritura es revelar a Cristo y su plan redentor, acuden y presuponen una serie de enseñanzas que no están centradas en Cristo. Por ejemplo, algunos dicen que debemos tener el manto de Elías, que debemos movernos en el estilo profético de Jeremías, y pierden de vista que ellos, estos personajes, fueron usados en su contexto histórico y cultural con el propósito de revelar un aspecto de la verdad redentiva, que es el fin de la escritura. Nuestro Señor Jesucristo dijo allá en Juan 6:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Entonces la Biblia habla de Cristo. Eso es fundamental. Entonces, hay que entender que toda la escritura tiene como centro la persona y la obra del Hijo de Dios. Cuando hablamos de la profecía, que es la voz que confronta y consuela, tenemos que entender que el profeta bíblico no era un adivino del futuro, sino un embajador de Dios ante su pueblo. O sea, el propósito básico de un profeta no es hablar en términos futuristas, ¿no? Él es un embajador de Dios ante su pueblo. Su voz surgía en medio de la decadencia moral y la infidelidad espiritual para denunciar el pecado, llamar al arrepentimiento y proclamar la esperanza de restauración. Por eso, los profetas eran temidos y amados, rechazados y honrados. Eran portadores del fuego divino que purifica y el bálsamo que consuela. El propósito profético hay que tenerlo muy bien definido, porque la profecía tiene una dimensión doble: correctiva y esperanzadora. Denuncia el pecado, pero anuncia la redención. Habla de juicio, pero también de misericordia. Cada mensaje profético lleva implícita una promesa de gracia para el que se humilla ante Dios. Así lo expresó Isaías, quien después de anunciar el juicio sobre Judá, reveló con asombro al siervo sufriente, que llevaría sobre sí nuestras iniquidades. Está en Isaías 53:5. Maravillosa promesa cumplida en Cristo. Hay que también poder tener claro el carácter del profeta. El profeta es una voz que se levanta contra la corriente. No busca aprobación humana, sino fidelidad divina. Amós, este profeta, se enfrentó a los poderosos de Israel diciendo: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos los profetas. Eso dice en Amós capítulo 3, verso 7. Eh, Hay varias claves para una hermenéutica fiel. Hay que tomar en consideración el contexto histórico. Cada profecía nace en un tiempo concreto. Entender ese contexto evita distorsiones. Hay que entender que la Biblia tiene como centro a Cristo. Todo anuncio profético
directa o indirectamente, apunta a Cristo, el cumplimiento perfecto de las promesas. Y además hay un propósito espiritual. Las profecías no son horóscopos divinos, son llamamientos a la conversión y a la esperanza en Dios. Cuando la profecía se interpreta correctamente, el creyente oye no solo un anuncio de juicio, sino una invitación a reconciliarse con el Dios del pacto. Eso es muy importante. Eh, Ahora, está la literatura apocalíptica, que es una revelación en medio del dolor. Apocalipsis es un libro de esperanza. Lástima, los malos intérpretes han hecho de Apocalipsis un libro de terror, pero no, es un libro de consuelo. Este libro, dice la palabra de Dios, ha sido escrito con bienaventuranza, bienaventurado el que lee este libro, dice la escritura, hablando de Apocalipsis. Entonces, la palabra Apocalipsis significa revelación, es el lenguaje de lo invisible, una ventana abierta al trono de Dios en tiempos de oscuridad. Este género literario floreció en contexto de persecución, cuando el pueblo necesitaba recordar que Dios seguía en control de la historia. Así que el propósito del apocalíptico es que no fue escrito para causar temor. Entonces la gente a veces utiliza el libro apocalíptico con ese fin, ¿no? Para aterrorizar, ¿no? No fue escrito para causar temor, sino para infundir esperanza. El mensaje de Daniel, de Ezequiel y de Apocalipsis, del Apocalipsis de Juan, es uno solo: el Cordero vence, como dice en Apocalipsis 7:14, ¿no? El Cordero vence. La literatura apocalíptica muestra que detrás de los imperios, los dragones y las bestias simbólicas hay una soberanía inquebrantable, la de Cristo entronizado. En el lenguaje apocalíptico se usa el lenguaje de símbolos, los números y figuras, el 7, el 12, el 1000. No son códigos ocultos para especular, sino símbolos teológicos que expresan la plenitud del plan divino. El 7 indica totalidad, el 12 el pueblo redimido, el 666 la imperfección máxima del mal que nunca alcanzará la plenitud de Dios. Así que interpretar el Apocalipsis y los textos proféticos requiere leer los símbolos a la luz del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar estos números, 666, vamos a encontrar al sol, la luna, las estrellas, todos estos símbolos usados en Apocalipsis están allí en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, para poder verlos e interpretar Apocalipsis a la luz de esos símbolos. Interpretar el Apocalipsis y los textos proféticos requiere leer los símbolos a la luz del Antiguo Testamento y no desde la imaginación humana ni de las modas sensacionalistas, ¿no? La luna se convertirá en sangre, dice, ¿no? Y uno va al Antiguo Testamento y encuentra esa referencia también. ¿Qué significa en el lenguaje del Antiguo Testamento la luna convirtiéndose en sangre, ¿no? O las estrellas cayendo, que algunos piensan se va a dar de manera literal, pero hay que entenderlo a la luz del Antiguo Testamento. El mensaje central de lo apocalíptico es que Dios reina. Es el mensaje central. Dios reina. Se habla del milenio, se habla de varias cosas en el lenguaje apocalíptico, pero el mensaje central de ese lenguaje es que Dios reina, que Dios tiene el control de todo. Entonces, a lo largo de la historia, los creyentes perseguidos encontraron en este género el alimento de su fe. La literatura apocalíptica enseña que la historia no es un caos sin sentido, sino un escenario donde el plan de Dios avanza hacia la consumación final. El pueblo de Dios puede sufrir, pero jamás será derrotado. Cristo, el Hijo del Hombre, ha recibido el reino eterno, ha recibido un reino eterno. Entonces, Apocalipsis tiene como propósito mostrarnos que Dios es soberano,
que Dios reina, que el Cristo ha vencido. Él es el Rey. Ahora, las parábolas, que es el lenguaje del corazón de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro Divino, habló en parábolas para acercar las verdades eternas al entendimiento humano. Una parábola es una historia terrenal con un mensaje celestial. Es un espejo que revela el corazón del oyente. El propósito de las parábolas es el siguiente. Jesús usó parábolas para revelar a los humildes y confundir a los soberbios. Así dice Mateo 13:10 al 17. El que escuchaba con fe hallaba sabiduría. El que oía con incredulidad permanecía en su ceguera. A través de historias sencillas, Jesús, nuestro Señor, reveló la naturaleza del reino de Dios y la misericordia del Padre. Hay muchos ejemplos de gracia. El hijo pródigo, Lucas 15, vemos al padre corriendo hacia el pecador arrepentido. El buen samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Ahí aprendemos que el amor verdadero no se detiene ante las barreras culturales ni religiosas. En cada parábola brilla una verdad. El reino de Dios se acerca a los corazones dispuestos a creer. Ahora, cuando hablamos de parábolas, hay principios para la interpretación. Primero, tenemos que identificar el contexto y la audiencia, buscar el mensaje central, evitando alegorizar con cada detalle. Por ejemplo, está la parábola de la oveja perdida, ¿no? Y algunos extreman esta parábola y llegan a buscarle símbolos a, dicen que cuando un pastor eh, pastoreaba sus ovejas, tenía a su cargo perros que también lo ayudaban y colaboraban en este trabajo de protección y cuidado de las ovejas, y ya sacan que estos perros son los líderes que Dios levanta, para ya están añadiendo elementos para darle un sentido distinto al mensaje a la parábola de la oveja perdida, que está centrada en una oveja que se pierde y en un pastor que va en busca de ella. Las ovejas nos representan a nosotros perdidos, no torpes, extraviados, y a Cristo como el buen pastor que va y busca a la oveja. Es sencillo el mensaje, pero ya hay otros elementos que introducen para dar. Entonces, eso es alegorizar, buscar alegorizar cada detalle, ¿no? Hay que recordar que las parábolas fueron dadas para enseñar, para confrontar y transformar, no para entretener ni especular. Entonces, es una revelación con tres voces y un solo mensaje. La profecía, la literatura apocalíptica y las parábolas, aunque distintas en forma, armonizan el propósito. Cada una proclama la soberanía, la misericordia y la redención de Dios. La profecía llama al arrepentimiento. Lo apocalíptico proclama la victoria final, y las parábolas iluminan la verdad del reino. Entonces, juntas, estas tres voces revelan a un Dios que no deja de hablar. Él confronta al pecador, fortalece al perseguido y enseña al discípulo. Su palabra es fuego que purifica, luz que guía y semilla que transforma. En conclusión, hermanos, hay una unidad del mensaje divino. Toda la escritura es una sinfonía divina, donde cada género literario cumple una función específica, pero todas se orientan hacia un mismo centro: Jesucristo, el Verbo encarnado. El profeta lo anuncia, lo apocalíptico lo exalta y la parábola revela su corazón. Todo está centrado en Cristo, ¿se dan cuenta? ¿No? Hace unos días me preguntó alguien, pastor, ¿y qué? Las maldiciones generacionales. Bueno, la Biblia utiliza tal término, pero que es clarificado y explicado en Cristo, quien nos redime de toda maldición. Por mucho que sea generacional la maldición,
En Cristo somos liberados de esa maldición. Ya no nos alcanza porque Cristo nos liberó de toda maldición. Para eso murió, para redimirnos. Entonces, porque está enfocando hacia lo que Cristo logró, hacia lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, el énfasis en ese caso no está en las maldiciones generacionales, sino en Cristo que nos libera de toda maldición. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde está el énfasis? ¿En la maldición generacional o en Cristo libertador? Por supuesto, en Cristo, ¿no? Porque toda la Biblia señala hacia hacia el logro que obtuvo Cristo Jesús en la cruz del Calvario para nosotros, ¿no? Murió por nosotros, para redimirnos de toda maldad, de toda maldición, de todo lo que... Entonces, tenemos que entender eso. Por tanto, acercarnos a estos textos no es una tarea intelectual, o sea, no se trata de la mente, ¿no? Sino una experiencia espiritual de comunión con Dios que habla. Quien escucha con fe la voz profética será corregido. Quien contempla la visión apocalíptica será fortalecido. Y quien entiende las parábolas de Cristo será transformado por la gracia. Entonces, el Espíritu Santo, debemos pedir que el Espíritu Santo nos conceda la humildad para oír, la sabiduría para discernir y la obediencia para vivir, conforme a la revelación del Dios vivo que habló, habla y seguirá hablando hasta el día glorioso en que todo ojo verá al Cordero entronizado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice en Mateo 24:35. Alabado sea Dios. Ahora, dentro de lo que es los géneros literarios, hemos mencionado también que están los evangelios, las epístolas y leyes. Entonces, bajo esto, está este género, tenemos que entender que toda la escritura es inspirada por Dios. Es un entramado perfecto de revelación, instrucción y gracia. En sus páginas, nosotros vemos cómo se entrelazan los géneros literarios divinamente escogidos para comunicar la verdad eterna. Entre ellos, hay tres pilares que destacan, ¿no? Con singular importancia: los evangelios, las epístolas y las leyes. En ellos encontramos no solo información, sino transformación, no solo mandatos, sino misericordia, no solo historia, sino esperanza viva. El creyente que aprende a discernir estos géneros con sabiduría espiritual no solo comprenderá mejor el mensaje bíblico, sino que podrá aplicar su verdad con precisión y gozo. Tenemos que entender que el propósito de estas lecciones son guiarnos como lectores a través de estos tres géneros fundamentales. Tenemos que ver cómo se muestra su relación inseparable con Cristo, el centro de toda la revelación divina, porque en la Escritura todo converge en Él. Los evangelios lo revelan, las epístolas lo explican y las leyes lo anuncian. La Biblia, hermanos, no es un libro uniforme, sino una colección de libros inspirados que, aunque diversos en forma, comunican una misma verdad redentora. En ella nosotros vamos a encontrar poesía, historia, profecía, parábolas, leyes, cartas y evangelios. Todos ellos forman parte de una sinfonía teológica que exalta a Cristo como el cumplimiento de todas las cosas. Los evangelios, las epístolas y las leyes constituyen un triángulo perfecto que sostiene la estructura del mensaje bíblico. Cada uno tiene un propósito distinto, pero todos apuntan a la misma meta: la glorificación de Dios en la redención del hombre. La Biblia es diocéntrica, es antropocéntrica. El papel del hombre es secundario, pero Dios se glorifica en la obra que lleva a cabo en favor del hombre. Entonces, los evangelios representan o nos presentan al Cristo encarnado, el cumplimiento de las promesas divinas. Las epístolas instruyen al pueblo redimido para vivir conforme a la nueva vida en Cristo. Las leyes que encontramos en la Biblia también revelan la santidad de Dios y nuestra necesidad desesperada de su gracia.
Comprender estos géneros nos ayudan a leer la Biblia no como fragmentos desconectados, sino como una historia coherente en la que Cristo es el eje, el centro y el fin. La hermenéutica fiel, por lo tanto, no busca solo información, sino transformación, porque toda la escritura tiene un propósito pastoral, llevarnos a Cristo. Entonces, hablemos de los evangelios. Los evangelios revelan a Cristo. Los evangelios no son simples biografías, ¿ah? Sino retratos, narraciones teológicas inspiradas que presentan a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Juan lo expresa con claridad. Dice en Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, cada evangelio tiene un matiz distinto. Cada evangelio tiene un matiz distinto. Mateo, por ejemplo, presenta a Jesús como el rey prometido a Israel. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Y Juan como el Dios eterno hecho carne, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros cómo es que cada evangelio cumple un propósito diferente. Entonces no son biográficos, son más bien un retrato de un aspecto particular de la persona de Jesús. Y juntos forman una imagen completa del Cristo total. En cuanto a las características, los evangelios combinan parábolas, milagros y discursos, narraciones para mostrar no solo lo que Jesús hizo, sino quién es Él. Cada relato tiene una intención redentora. Por ejemplo, la multiplicación de los panes no es solo una muestra de poder, sino una proclamación de que Cristo es el pan de vida. Juan 6:35. Entonces, eh, el ministerio pastoral encuentra en los evangelios su fundamento, predicar a Cristo en su gloria, sufrimiento, muerte y resurrección. Allí el creyente aprende que la vida cristiana no se basa en preceptos humanos, sino en el seguimiento personal del Maestro que venció la muerte. Por otro lado, las epístolas, digamos que es Cristo explicado. Las epístolas son cartas pastorales y doctrinales inspiradas por el Espíritu Santo, dirigidas a comunidades e individuos. En ellas se revela la vida práctica del Evangelio. Son la voz apostólica que guía, exhorta, consuela y edifica a la iglesia de Cristo en medio del mundo. Las características particulares de las epístolas son que las epístolas fueron escritas en contextos específicos, pero su aplicación es universal. Sus estructuras reflejan orden espiritual. Comienzan con saludos, siguen con enseñanza doctrinal, continúan con exhortaciones éticas y culminan con doxologías de adoración. En ellas, la teología y la vida se entrelazan inseparablemente. O sea, el entendimiento, el conocimiento teológico y la vida práctica se entrelazan de manera inseparable, ¿eh? Romanos, por ejemplo, explica la justificación por la fe y la vida nueva en el Espíritu. Primero de Corintios trata de los problemas de una iglesia inmadura y nos enseña principios de unidad, santidad y amor. Efesios nos eleva a las alturas del propósito eterno de Dios. Hay varias claves interpretativas que debemos nosotros tomar en cuenta, claves interpretativas de las epístolas. Interpretar una epístola implica comprender su contexto y desde ahí extraer principios atemporales. Los principios son atemporales, son eternos, ¿no? Mientras que hay una historia, un contexto, ¿no? Ahí, y desde ahí el Señor nos habla.
La sabiduría pastoral consiste en aplicar las verdades eternas de un texto situado en la historia a los desafíos contemporáneos de la fe. Las epístolas forman la base doctrinal de la iglesia. Nos enseñan cómo vivir la gracia, cómo ejercer el amor fraternal, cómo perseverar en medio del sufrimiento y cómo mantenernos firmes en la verdad. Son, en palabras de Pablo, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, como dice allá en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Por otro lado, hay varias leyes eh, que Dios utiliza para revelar también su santidad, su pureza. Y las leyes sirven como una prefiguración de Cristo. Las leyes, especialmente en el Pentateuco, regulan la vida de Israel en su relación con Dios y con el prójimo. Pero más allá de sus normas, la ley revela la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Por eso Pablo declara, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. Ahora, en la Biblia existen varios tipos de leyes. La ley moral, que expresa principios eternos y universales, como los 10 mandamientos, Éxodo 20. La ley ceremonial, que regulaba sacrificios, ritos, pureza, rituales. Todas ellas hallan su cumplimiento en Cristo. Entonces, la ley ceremonial ha sido abolida, porque Cristo es el cumplimiento de esa ley. ¿No? La ley ceremonial eran prefiguras hasta llevarnos a Cristo, hasta que Cristo llegara. Y estaba la ley civil también. Eran normas que el Señor establecía sobre la vida nacional de Israel. Algunas son útiles, otras han caducado. Reflejan la justicia divina, ¿no? Cuyos principios siguen vigentes para guiar la ética cristiana. O sea, los principios se mantienen, pero algunas de las prácticas de la ley civil han sido abolidas, pues, ¿no? Porque ya no se apedrea a las personas que cometen tal o cual pecado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ya no confundir la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Eh, Tenemos que aprender por medio de algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos que podemos dar. El día de la expiación, Levítico 16, encuentra su cumplimiento perfecto en la cruz, donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, ofreció su propia sangre una vez y para siempre. La ley no fue abolida, sino consumada en él, ¿no? El Señor consumó la ley. Mateo 5:17. Él consumó la ley. Las leyes siguen siendo útiles para enseñar la santidad de Dios, la necesidad de un Salvador y los principios de justicia, misericordia y amor. En una época donde la ley moral se relativiza, la ley divina nos recuerda que el carácter de Dios es inmutable y que su justicia no puede negociarse. Otra consideración que tenemos que hacer en cuanto a las epístolas es la integración, Cristo en todo. Los evangelios revelan a Cristo como el cumplimiento de las promesas. Las epístolas enseñan cómo vivir en Él. Las leyes muestran por qué lo necesitamos. Estos tres géneros se integran en una sola verdad. Cristo es el centro de toda la escritura. Él es el alfa y la omega de la revelación. Sin los evangelios, la historia carecería de redención. Sin las epístolas, la iglesia, la iglesia carecería de dirección y sin leyes no comprenderíamos la santidad ni la gracia. Es importante entender que todo está centrado en Cristo. Creyentes mal informados, poco doctos, que no hacen una buena hermenéutica, una buena lectura de la escritura, se refieren a la fe de una manera muy abstracta, muy genérica, y hablan de Dios y que la gente tiene que creer en Dios, y no entienden que Dios se ha revelado en la persona de Cristo. Cristo es el Dios encarnado, Él es el Emanuel, Dios con nosotros, y que nuestra fe
está fundamentada en la persona de Jesús, de Cristo. Hace unos días yo en una prédica daba un ejemplo, daba algunos ejemplos, ¿no? De cómo algunos creyentes, cuando testifican de su fe, hablan de Diosito, ¿no? Que cuando conocieron a Dios, su vida cambió, y se olvidan que eh, hablar en esos términos es generalizar. Lo concreto es que Cristo nos redimió, nos salvó, que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y murió en la cruz. Cristo Jesús, Él es el Salvador del mundo. Es interesante cómo Nelson Ness presentaba a Jesucristo como su Señor y Salvador, y Juan Luis Guerra hace lo mismo, ¿no? Juan Luis Guerra, este músico, siempre está hablando de Jesucristo como su Salvador, su Señor, su Redentor. Hay otros creyentes y no hacen eso, hablan de Dios en términos generales y que Dios me cambió y cuando yo conocí a Dios, esa es una forma abstracta de hablar. Lo concreto es presentar a la persona de Jesús, que Jesucristo mismo lo dijo: creed en Dios, creed también en mí. Creed en Dios, creed también en mí, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. O sea, está hablando Jesús, de Jesús. Él es. Y a Él es a quien tenemos que presentar y a Él es a quien tenemos que ver en la Escritura. A Cristo revelado, al Jesucristo vivo. Cuando uno no ve esto, entonces se centra en David, se centra en Daniel, se centra en José y pierde de vista a la persona de Jesús, de quienes ellos son símbolos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios en su diversidad literaria revela una unidad gloriosa. Jesucristo, los evangelios lo presentan, las epístolas lo explican y las leyes lo anuncian. En cada página el creyente encuentra no solo conocimiento, sino encuentro, ¿no? No solo doctrina, sino vida. Interpretar correctamente estos géneros es descubrir el hilo rojo de la redención que atraviesa toda la escritura. La Biblia no es un conjunto de textos desconectados, ahí entra la teología sistemática, no es un conjunto de textos desconectados, sino una sinfonía divina que tiene un solo tema central, el cual está explicado en Romanos 11:36. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. A Cristo sea la gloria por los siglos. Eso está en Romanos 11:36. Porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar en esta clase. Vamos a continuar en la próxima clase hablando de la analogía de la fe y cómo lo claro ilumina lo oscuro. Y los textos oscuros deben ser interpretados a la luz de los textos claros. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por iluminar nuestros corazones y nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a captar estos pensamientos, esta revelación, esta instrucción, que podamos tomarla en cuenta, Señor, oh Dios, y sacar todo el provecho necesario de ellas. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Gloria a Dios.